A las 9:34 seguimos en la mesa de análisis político. ¿Servirá esta semana de vacaciones para que baje la pelota al piso? Ojalá entre que sí, ojalá el que oficialismo y la oposición. El Palacio Legislativo está con las puertas cerradas directamente. Hoy el Observador escribe una de esas notas que terminan apareciendo siempre en Semana de Turismo, en Semana Santa, en la que los periodistas como que hacen la catarsis, ¿no? En suma, el resumen es: no encontramos a nadie, ¿no? Y justamente anota eso: durante esta semana el Parlamento permanecerá cerrado y el Poder Ejecutivo carece de una agenda pública que incluya salidas de sus principales referentes. No hay noticias, ese es el problema de fondo. Y bueno, y por ejemplo se destaca que en el Parlamento no hay comisiones citadas para trabajar en esta semana, tampoco están previstas sesiones de las cámaras. Los legisladores tienen la potestad de convocar reuniones y en ese caso los funcionarios están obligados a concurrir, pero el resultado en hechos es Palacio Legislativo cerrado. En el Poder Ejecutivo, mientras tanto, la reunión habitual del Consejo de Ministros de los lunes ayer no existió, no hubo. Bueno, si se van a pelear, es mejor que no se vean. Pero perdón, a ver, el reglamento de las cámaras dice que funcionan del 1 al 18, ¿está? O Sí, sea, señor. estamos en la parte del mes donde no hay sesiones ordinarias y puede haber sesiones extraordinarias que hay que convocarla con la firma de un acuerdo. cuarto de la Cámara. ¿Y las comisiones? Entonces, pegarle al Parlamento, por eso Claro. es un poco facilongo. Me parece que los señores periodistas deberían remangarse, ir a buscar la noticia, porque estoy seguro que hay reuniones. Hay reuniones, lo que pasa que no están adentro del Palacio Legislativo, pero seguramente en los balnearios, en la rural, hay que salir a buscar la noticia. En los campings. En los campis, sí, pero la política no para. Vivimos en campaña electoral en el Uruguay, así que no vamos a parar en esta semana tampoco. Seguimos, estamos con Fernanda Boidi, Adolfo Garcés, Daniel Chaschetti y Federico Irazábal. Justamente estamos aprovechando este impasse para ordenar, para trazar una raya y ver en qué están algunos asuntos. Por ejemplo, ha habido novedades en cuanto al estado de la opinión pública. Algunos de ustedes querían comentar una encuesta de Equipos Mori que se divulgó la semana pasada en Subrayado. La pregunta era: ¿a quién votaría como presidente si las elecciones fueran hoy? Era una pregunta que se hacía de manera abierta, no se le ofrecía al encuestado una lista. El encuestado contestaba lo que le parecía. Y bueno, ¿cómo quedó el ranking? Apareció primero Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, con 19% de respuestas a su favor. En segundo lugar, José Mujica, el expresidente, con 8%. Y después, con 4% cada uno, Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, y Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, del Frente Amplio. Después, el vicepresidente Raúl Sendic y el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, tuvieron 3% cada uno. 2% alcanzaron el presidente Tabaré Vázquez, el empresario Edgardo Novick y el ministro de Economía Danilo Astori. Por último, con 1% figuraron el senador del Partido Independiente Pablo Mieres y la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira. Ojo, también hubo quienes no sabían o prefirieron no contestar. El total en ese rubro fue 41%. ¿Quiere empezar con esta encuesta, Fernanda? Sí, bueno, es una encuesta muy temprana, sabemos que falta mucho, digamos que estamos siempre en campaña, como decíamos hace un minuto, pero estamos lejos de las etapas que definen en las campañas. Sin embargo, me parece que hay datos bien interesantes como para empezar a discutir. Uno de ellos es que Larrañaga debe estar muy preocupado con estos números porque tiene la misma intención de voto que Raúl Sendic, que debe estar en los peores momentos de su carrera política. Entonces esa es como una de las primeras notas.
El segundo dato más relevante, más allá del 19% que recogería la calle Pou en esta encuesta con pregunta espontánea, que es quien más adhesiones recoge, esto me parece que es previsible cuando se suman las adhesiones al Partido Nacional, es lo desamparados que aparecen los votantes frentistas. Ese 41% de no sabe, no contesta, seguramente se compone en una amplia mayoría de votantes y de camiseteros frentistas. Me parece que da para pensar qué va a pasar con estos votantes, porque si sumamos, sabemos cómo se ha comportado el electorado en las últimas elecciones, sabemos la proporción de votos que ha recibido el Frente Amplio, sabemos la proporción de gente que se identifica con el Frente Amplio, que no solo lo vota, sino que tiene un sentimiento hacia ahí, y eso no se ve reflejado en la intención de voto a candidatos que tenemos acá. Entonces me parece que esto acusa un poco recibo de las turbulencias por las que está pasando el partido de gobierno. Esto no es una encuesta de intención de voto, quiero aclarar. Es una encuesta heterodoxa, ¿no? Esta pregunta así establecida, donde la gente responde espontáneamente, busca no tanto saber qué va a votar la gente, sino lo que busca hacer es cuán instaladas están las candidaturas en la cabeza de la gente, ¿no? Porque en realidad, fíjense ustedes, yo estaba mirando la lista, pero salvo el caso de Astori, los restantes han sido todos candidatos a cargos ejecutivos a nivel nacional y departamental de Montevideo. O sea que en realidad la gente recuerda a los candidatos al ejecutivo, ¿no? O sea, acá no hay grandes novedades. Que la calle Pou aparezca despegado, sí, creo que es una novedad. En parte, sobre todo en la comparación con Larrañaga, ¿no? Claro. 19 a 3. Fue el candidato derrotado, ¿no? O sea, y en cierto modo el candidato ganador no tiene reelección, entonces la gente tampoco tiene, y además está pasando por un muy mal momento, la gente no tiene forma de responder Tabaré Vázquez. Entonces me parece a mí que lo que parece bastante claro es que esta encuesta está midiendo es cuán instaladas están las candidaturas hoy. Y lo que sabemos es que el que está en primera línea para salir es la calle Pou, ¿no? Y todos los que quieran dentro del Partido Nacional o dentro de la oposición competir con el Frente Amplio van a tener como vara a la calle Pou. Entonces ahí sí empiezan las preocupaciones de Bordaberry, de Larrañaga. Segundo, yo decía, esto no es una encuesta de intención de voto, porque en realidad la gente, si bien piensa en personas, lo que existe en Uruguay es un doble voto simultáneo. Es decir, uno cuando va a votar está votando primero el partido y luego una lista de candidatos adentro del partido. En este caso, si nosotros sumáramos las adhesiones entre la fragmentada oferta frentista, lo que nos da es que están más o menos parejos, ¿no? O sea, no hice la suma, pero están en 20 y pico los dos. Y la misma empresa de equipos saca en un informe previo que la intención de voto está 32 a 29. O sea, la intención de voto preguntándose como clásicamente se pregunta. O sea, si el próximo domingo fueran las elecciones, ¿usted a qué partido votaría? Que es la forma que tenemos nosotros, los uruguayos, de votar. Así que me parece que la principal conclusión es que la calle Pou está arrancando primero y es el candidato a derrotar por todos sus competidores de la oposición. Llama la atención lo despegado que está la calle, ¿no? De lejos con respecto a un segundo lugar. Pero también otra cosa que me llama... Recordemos, el segundo lugar sería para Mujica con 8. Con 8, casi 19, más que lo la calle Pou, 8, Mujica. Más que lo duplica, ¿no? Y a Mujica, todavía, que es una figura muy instalada en la opinión pública. Creo que juega mucho el tema de también las simpatías y las antipatías, es decir, estas cosas que el otro día manejábamos, estas cifras que el otro día manejábamos de imagen, tienen que ver un poco. La imagen de Sendí, que está por el piso, la de Mujica ha caído bastante, la de Tabaré Vázquez no logra consolidarse, y la calle Pou tiene una imagen capaz que más consolidada, apelando, me parece, a la memoria de los electores. Es verdad, la gente se acuerda lo que votó la última vez y dice quiénes eran los candidatos, o cuando fue a votar la última vez, quiénes eran los candidatos, y bueno, voy a elegir entre ese pool de opciones. También llama la atención que por el lado del frente, salvo el caso de Daniel Martínez,
no aparece nada de renovación, es decir, no hay ninguna figura joven. En el lado del Partido Colorado, bueno, está casi que monopolizado por Bordaberry la intención de voto, y en el caso del Partido Nacional pasa también algo similar, ¿no? Son Lacalle y Larrañaga, como que está ya marcado digamos, el sprint de candidatos, van a ser esos, vamos a volver a tener el menú parecido al de la campaña pasada, y se cuela de repente algún nombre como el de Novi, como el de Constanza Moreira. Aparece Daniel Martínez con una intención de voto del 4%. Son números que yo vuelvo a hacer la salvedad, no indican prácticamente nada, son muy preliminares. Sí, sobre todo porque hay que complementarlos con el 41% de gente que no sabe qué hacer o no contesta, ¿no? Ahora, me parece también que viendo los esfuerzos que algunas de estas figuras han hecho en este último año por estar y por instalar temas dentro de la opinión pública, coincido con Daniel que Larrañaga debería estar preocupado, porque Larrañaga ha tenido una presencia bastante sistemática a nivel de medios de comunicación, ha escrito algunos editoriales sobre los que se ha reflexionado bastante en el país, esa idea de instalar lo del posfrentismo, de llamar a una especie de alianza o de coalición electoral para derrotar al frente, no ha, parece, tenido demasiado resultado en la opinión pública en términos de intención de voto. Capaz que la gente recoge su idea, pero a la hora de buscar un candidato, de expresarse por un candidato, piensa en Lacalle Pou como el que pueda llevar adelante ese cambio. Sí, pero es curioso porque Larrañaga, de hecho, ha estado como en un segundo plano. Sí. Cuento un dato que cada tanto conviene informarle a la audiencia, cómo van nuestras gestiones por entrevistas. Ujú. A Jorge Larrañaga hace meses que no podemos entrevistarlo. Ajá. Él opta por no dar ese tipo de reportajes. Y No es que no dé ninguno, porque ha aparecido, por ejemplo, en el Diario El País, en algún otro lado. Sí, pero muy esporádicamente. Pero entrevistas así, por ejemplo, una entrevista central Pero escribe. relativamente larga en radio, no está dando. Escribe. Ahí está. Pero, Sí. pero bueno, escribe. La pregunta es cuánta gente lee una Claro, columna hay quien como lee, esa. Está muy ¿no? activo en redes sociales. por Bueno, lo que quiero decir es que de hecho él se ha colocado como en un segundo lugar. Y lo otro que me llama la atención es que en el Partido Nacional no es en el sector todos, no es Lacalle Pou quien ha tenido gran protagonismo, ¿no? Sí, sin duda que ha estado más activo que Larrañaga, pero en todo caso, si mencionamos todo el tema ANCAP, por Es ejemplo. Álvaro Delgado. Claro, el protagonismo ha sido de pero, Álvaro Emiliano, Delgado, etc. Lacalle Pou hizo cosas novedosas este año. Lacalle Pou tiene una columna radial, por ejemplo. Ujú. Lacalle Pou presentó medidas alternativas al gobierno. Eso fue ahora, hace poco, le ¿no? escribió cartas a Tabaré Vázquez, logró posicionar su mala relación con el presidente, la colocó en el centro del espectro. Yo creo que Lacalle Pou ha tenido un perfil altísimo, mucho más de lo que yo esperaba, y Larrañaga sí está dosificando, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, o sea, como que Larrañaga me parece que está consiguiendo esto con la idea de ir de menos a más, y tal vez este año tengamos un poco más de Larrañaga. Lo cierto es que los datos indican que debería ser un poco más, ¿no? Yo tengo la misma impresión, como que no, por ahora rienda corta, ¿no? Y dosificando, como decís vos. Es interesante, lo más interesante que hizo el año pasado para mi gusto Larrañaga es esta ronda de contactos sobre fin de año. Creo que eso, en términos analíticos, es bien divertido, a ver qué pasa con esto, ¿no? Estás hablando de los contactos con otros dirigentes de la con- oposición. Exactamente, contacto con otro dirigente de la oposición, con este asunto del proyecto posfrentista, en fin. Yo además lo miro con mucho interés porque yo estoy convencido que la oposición tiene que ir por ese camino, ¿no? Por el camino de incrementar su coordinación. Entonces, bueno, me parece analíticamente muy entretenido esto que hace. Pero sí, por ahora poca cosa. Lacalle Pou yo creo que tuvo un perfil, yo no sé si altísimo, pero sí diría que fue un perfil alto, y sobre todo yo lo que le noto, pero acá capaz que me traiciona la subjetividad, yo le noto un cambio de discurso. Yo creo que poco a poco la positiva quedó atrás y que se alineó en una posición de crítica mucho más dura, ¿no? Crítica mucho más dura. Creo que una de las grandes novedades del año pasado es que la oposición converge en un discurso crítico muy duro, ¿no? Acá ya no hay blandos y duros, ¿no? A veces se dice halcones y palomas, no, acá están todos juntos, criticando duramente al Frente Amplio, casi que en el tono que el Frente criticaba a la oposición antes, ¿no? A los gobiernos antes cuando era oposición. En fin.
Yo creo que de todas maneras claramente hay ventaja para la calle Pou entre los blancos, pero lo que más me llama la atención es lo que pasa adentro del frente. Adentro del frente hay cosas muy raras, ¿no? Mujica, que es el único que ha dicho que no quiere ser candidato, es el que tiene mayor intención de voto primaria. Que ¿sí? nadie le cree. Eso es lo que iba a decir. Chasque, me acuerdo nosotros trabajando en Radar en el 2006, analizando una encuesta de octubre de 2006. Mujica jamás había dicho que iba a ser candidato y espontáneamente 30% de los frentistas decían que querían votar a Mujica como candidato a la presidencia de la República. Y me acuerdo que vos y yo hicimos así plop, ¿no? Como los dibujitos animados, nos caímos para atrás, ¿no? ¿No? Y entonces nos miramos los ojos y dijimos, che, ¿qué pasará? ¿No? ¿Se vendrá Mujica candidato? Y yo miro este número de 8%, que es el doble que Martínez, que 4 veces más que la adhesión espontánea de Astori. Es de vuelta ¿no? el 30, ¿no? Y bueno, Casi entonces yo digo, ¿qué va a hacer Mujica? ¿Qué va a hacer Mujica? ¿No? Dijo que no va a ser candidato, va a renunciar al Senado porque también está pensando en volver, porque la barra lo va a obligar. Pregunto, no lo sé. Lo primero yo me para lo ser pregunto. candidato es decir que no querés ser candidato. Bueno, podría ser. Después lo otro, el único que quiere ser candidato, por lo que trasciende y estos días apareció en búsqueda, es Astori, ¿no? Está muy mal, ¿no? Que está muy mal, ¿no? Martínez, que está muy mal. 2%. 2% de intención de voto en esta encuesta espontánea. Menos que Sendik, ¿no? Una medición de febrero. No quiere decir nada, Astori, ya sabemos que Astori, si larga, va a tener un porcentaje importante de apoyo dentro del Frente Amplio. También va a depender de contra quién compita. Pero en todo caso el punto de partida es bajo. Fíjense que es la mitad de lo que espontáneamente recoge Martínez, que jamás ha dicho, al menos por ahora, claramente, que aspira a competir por la presidencia de la República. En fin, ese es el otro dato. Y el tercer dato, que no tiene nada que ver con el frente, es el de Novik, ¿no? Como Novik, con poca cosa, ¿no? Y con un discurso de polarización, de confrontación, casi en el borde de lo antisistémico, no quiero exagerar, ¿no? Pero casi que en el borde de lo antisistémico, 2%, ¿no? Lo mismo que Astori. Es bastante impresionante. ¿Les quedó algo en el tintero? Hay un dato de la encuesta que entre la gente que vota o que dice que prefiere que la calle Pou sea el candidato, no se ve arrastre de otros partidos, ¿no? Básicamente está compuesto por sí, la encuesta quienes votaron al Partido discrimina Nacional. de qué origen son los que votan o los que prefieren a cada uno de los candidatos. Entonces, la mayor parte de esos votos siguen siendo votos que votaron al Partido Nacional en la elección anterior. Es decir, que no logra atraer votos ni colorados ni frente amplistas. Igual si hubiésemos hecho una encuesta similar hace 5 años, probablemente la calle Pou no hubiese aparecido. No aparecía. ¿No? Terminó siendo el retador de Tabaré Vázquez. Claro, Por tanto, me parece que esto hay que tomarlo con pinzas y no hay que ponerse muy nervioso. No hay que exagerar, no, claro.